Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. El cine de vampiros tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. La figura del vampiro, un ser inmortal que se alimenta de sangre humana, ha sido un tema recurrente en la literatura y el folclore, y su traslado al cine ha generado una amplia gama de películas con distintos enfoques y estilos. Una de las primeras películas de vampiros más influyentes fue Nosferatu, dirigida por Murnau. Esta película muda alemana, basada en la novela Drácula de Bram Stoker, sentó las bases del género y estableció muchos de los elementos icónicos asociados con los vampiros en el cine, como su apariencia cadavérica y sus colmillos afilados. En 1931, el actor Bela Lugosi interpretó al conde Drácula en la película homónima dirigida por Todd Browning. Esta película consolidó el estereotipo del vampiro elegante, seductor y de origen europeo, que se ha mantenido popular en el imaginario colectivo hasta la actualidad. A lo largo de las décadas, el cine de vampiros ha experimentado distintas etapas y enfoques. En los años 80, películas como Los viajeros de la noche y Entrevista con el vampiro presentaron vampiros más románticos y emocionales, explorando sus dilemas existenciales y su relación con los humanos. En la década de 2000, la franquicia Crepúsculo tuvo un gran impacto al presentar una historia de amor adolescente con vampiros más jóvenes y más benevolentes. Esta serie de películas atrajo una amplia audiencia y revitalizó el interés por los vampiros en la cultura popular. Además de las adaptaciones literarias, el cine de vampiros también ha explorado historias originales. Películas como Déjame entrar y Sed de sangre ofrecen nuevas perspectivas y enfoques artísticos para el género, explorando la soledad, la alienación y la violencia asociadas con los vampiros. En resumen, el cine de vampiros ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las tendencias y sensibilidades de cada época. Ha explorado una amplia gama de estilos y enfoques, desde el terror clásico hasta el romance y el drama, y ha dejado una huella significativa en la historia del cine y en la cultura popular en general. 30 días de oscuridad es una película de terror y suspenso estrenada en el año 2007. Está basada en una novela gráfica del mismo nombre creada por Steve Niles y Ben Templesmith. La trama se desarrolla en la pequeña y remota ciudad de Barrow, ubicada en Alaska. Debido a su ubicación geográfica, la ciudad experimenta un fenómeno conocido como noche polar, en el que el sol no sale durante 30 días consecutivos. Aprovechando esta situación extrema, un grupo de vampiros decide atacar la ciudad y aprovechar la oscuridad total para cazar y alimentarse de sus habitantes. La película sigue la historia de Evan Oleson, interpretado por Josh Hartnett, el sheriff de Barrow, y su ex esposa Stella, interpretada por Melissa George. Juntos lideran a un grupo de supervivientes que luchan por mantenerse con vida mientras los vampiros acechan en la oscuridad. A medida que los días pasan y la oscuridad persiste, los vampiros se vuelven más audaces y despiadados, aniquilando a los pocos supervivientes que quedan. Evan y Stella se enfrentan a desafíos cada vez más peligrosos mientras intentan encontrar una forma de derrotar a los vampiros y salvar a los sobrevivientes. La película presenta escenas intensas de acción, violencia y horror, destacando la lucha desesperada de los personajes contra los sanguinarios vampiros. La atmósfera oscura y claustrofóbica contribuye a aumentar la sensación de terror a medida que la situación se vuelve más desesperada. 30 días de oscuridad ofrece una perspectiva única y aterradora del género vampírico al combinar el elemento del sol ausente y la implacable ferocidad de los vampiros sedientos de sangre. Es una película que captura la tensión y el suspenso a lo largo de su narrativa, manteniendo al espectador al borde de su asiento. La primera película de Blade se titula Blade y fue estrenada en 1998. Es un film de acción y vampiros basado en el personaje de cómic de Marvel creado por Marv Wolfman y Gene Colan.
La trama se centra en Blade, interpretado por Wesley Snipes, quien es un cazador de vampiros mitad humano y mitad vampiro, conocido como un Daywalker, caminante diurno. Blade tiene todas las fortalezas de los vampiros, pero ninguna de sus debilidades, excepto la sed de sangre. Su objetivo es proteger a la humanidad cazando y eliminando a los vampiros que amenazan con dominar el mundo. Blade se alía con Abraham Whistler, interpretado por Chris Christopherson, un experto en armas y mentor de Blade. Juntos forman una especie de equipo de caza de vampiros clandestino y secreto. Su principal enemigo es Deacon Frost, interpretado por Stephen Dorff, un vampiro poderoso y ambicioso que planea desencadenar una antigua profecía para dominar a los vampiros y a la humanidad. A medida que Blade se enfrenta a hordas de vampiros y a los planes de Deacon Frost, descubre la existencia de una conspiración dentro del mundo de los vampiros que amenaza con cambiar el equilibrio de poder entre humanos y vampiros. La película está llena de acción, peleas, coreografías y escenas de combate emocionantes que muestran las habilidades sobrehumanas de Blade y su dominio de las armas. Además, se exploran temas de identidad, redención y la lucha entre la humanidad y la sed de sangre que Blade tiene que enfrentar como un ser único en su especie. Blade fue un éxito en taquilla y ayudó a asentar las bases para el género de películas de superhéroes y cómics que se convertirían en populares en las décadas siguientes. La película también generó dos secuelas, Blade 2 en 2002 y Blade Trinity en 2004, consolidando a Blade como un personaje icónico en el mundo del cine de acción y fantasía. Abiertos al amanecer es una película de acción, terror y comedia estrenada en 1996, fue dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, quienes también actúan en la película. La trama sigue a dos hermanos criminales, Seth Gecko, interpretado por George Clooney, y Richard Gecko, interpretado por Quentin Tarantino, que están huyendo de la justicia después de cometer varios robos y asesinatos. Para evadir a las autoridades, toman como rehenes a la familia Fuller y utilizan su caravana para cruzar la frontera hacia México. Los Gecko deciden hacer una parada en un local llamado La Teta Enroscada, un bar de carretera aparentemente tranquilo y abandonado en medio del desierto mexicano. Sin embargo, una vez dentro del bar descubren que se trata de un refugio para vampiros sedientos de sangre. La situación se vuelve una lucha desesperada por sobrevivir mientras los hermanos Gecko, la familia Fuller y otros rehenes se enfrentan a la amenaza vampírica. La película presenta una mezcla de géneros, comenzando como un thriller criminal y luego transformándose en un horror sangriento y desenfrenado. A medida que avanza la trama, se intensifican las escenas de acción, violencia y gore, con un estilo característico de Tarantino y Rodríguez. Abiertos al amanecer es conocida por su trama sorprendente y su cambio inesperado de tono, pasando de un thriller tenso a un festín de vampiros. Además cuenta con un elenco talentoso que incluye Salma Hayek, Harvey Keitel, Juliette Lewis y Cheech Marin, entre otros, quienes aportan carisma y humor a la película. La película se ha convertido en una obra de culto y es apreciada por su estilo único, su combinación de géneros y su inesperada y salvaje historia. Es una experiencia cinematográfica memorable y entretenida para aquellos que disfrutan del cine de acción, terror y el toque distintivo de Tarantino y Rodríguez. Noche de Miedo, también conocida como Friday Night, es una película de terror y comedia estrenada en 1985. Fue escrita y dirigida por Tom Holland. La historia se centra en Charlie Brewster, interpretado por William Ragsdale, un adolescente que vive en un suburbio tranquilo. Charlie se obsesiona con los vampiros y se convence de que su nuevo vecino, Jerry Dandridge, interpretado por Chris Sarandon, es un vampiro real. A medida que sus sospechas aumentan, Charlie busca la ayuda del famoso presentador de programas de televisión de terror, Peter Vincent, interpretado por Roddy McDowall, quien en realidad es un actor con experiencia en películas de vampiros. A medida que Charlie profundiza en su creencia de que Jerry es un vampiro, descubre que su vecino ha comenzado a acecharlo y a amenazar a las personas cercanas a él. Charlie se enfrenta a la difícil tarea de convencer a los demás de la verdadera naturaleza de Jerry y encontrar una forma de detenerlo antes de que sea demasiado tarde.
Noche de Miedo combina elementos de terror y comedia, ofreciendo una mezcla entretenida de sustos y momentos humorísticos. La película presenta un estilo ochentero y abraza los tropos clásicos de las historias de vampiros, mientras también se burla de ellos de manera inteligente. El elenco, encabezado por William Ragsdale, Chris Sarandon y Roddy McDowall, y brinda interpretaciones convincentes y carismáticas que contribuyen al encanto de la película. Además, los efectos especiales y el maquillaje utilizados para presentar a los vampiros son destacables, especialmente en la transformación visual de los vampiros. Noche de Miedo se ha convertido en una película de culto y es apreciada por su equilibrio entre el terror y la comedia, así como por su estilo ochentero nostálgico. Es una película entretenida y clásica que sigue siendo admirada por los amantes del cine de terror y de los vampiros. Morbius es una película de superhéroes y terror basada en el personaje de cómic de Marvel Comics del mismo nombre. Fue estrenada en 2022 y es parte del universo Spider-Man de Sony Pictures. La trama sigue la historia de Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, un brillante científico que padece una enfermedad sanguínea rara. En su búsqueda para encontrar una cura para su condición, Morbius se somete a un experimento peligroso que implica la manipulación genética y la terapia de vampiros. Sin embargo, en el procedimiento no solo lo cura, sino que también lo transforma en una criatura con sed de sangre y habilidades sobrehumanas. A medida que Morbius lucha con su nueva naturaleza vampírica, se convierte en un antihéroe y decide utilizar sus poderes para proteger a los inocentes y buscar respuestas sobre su transformación. Sin embargo, también debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos, ya que atrae la atención de la ley y se convierte en el objetivo de una organización clandestina. La película presenta una mezcla de acción, suspenso y elementos de horror, con Morbius enfrentándose a enemigos y a criaturas sobrenaturales, mientras intenta mantener su humanidad. Además, se exploran temas de redención, identidad y la lucha interna de Morbius entre la oscuridad y la luz. Morbius cuenta con un elenco talentoso que incluye a Jared Leto en el papel principal, así como a Matt Smith, Adria Arjona y Jared Harris en roles secundarios. La película ofrece una versión cinematográfica única del personaje de Morbius y presenta conexiones con un universo Spider-Man, lo que la convierte en una parte emocionante del nuevo universo compartido. En un resumen, Morbius es una película que combina elementos de superhéroes, terror y drama, presentando la historia de un científico que se convierte en una criatura vampírica y lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta amenazas tanto internas como externas. Espero que os haya gustado este top 5 de películas sobre vampiros. Os espero próximamente aquí en mi canal, Enfermos de lo Macabro. En el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.